Hola, muy buenas tardes. Estamos con el analista político Roberto Morris para platicar sobre los spots de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de cara al segundo informe de gobierno y agradecemos mucho su participación para político.mx. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues la primera pregunta va en el sentido de, ¿ve usted en los spots de AMLO algún tinte electoral? Yo creo que el presidente está imprimiendo su sello particular sobre este informe y sobre los pasados, ¿no? No necesariamente electoral, pero sí está, para variar, marcando agenda y comunicando los mensajes que a él le interese que la gente escuche, en vez de tener un informe reaccionario, uh, quizás promoviendo cifras, que como sabemos todos ahorita en la pandemia pues ha sido un año muy difícil para México, pero con cifras que la oposición quizás quiera que esté promoviendo y no está cayendo en esa trampa. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje que intentaría enviar el presidente a su público, al pueblo de México que tanto le ha apoyado en este tiempo y que ahora pues está esperando el segundo informe, el segundo año por que cumplirá ya próximamente el 1 de diciembre? ¿Cuál es el mensaje que intentaría enviarle al pueblo? Yo creo que está enviándole un mensaje a futuro, ¿no? No un corte de caja como tradicionalmente se acostumbraba, pero al tener acceso a comunicación masiva, el espoteo, etcétera, creo que está pintando una visión de resiliencia, de cómo el país va a salir adelante y por supuesto que haciendo una diferenciación importante entre él y su oposición política, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es un informe más de visión que de resultados o que de corte de caja. Claro, precisamente. Por ejemplo, escuchamos en los primeros spots de que ha lanzado en esta semana, algunas frases como hagamos historia, que es la frase que utilizó en el primer spot sobre el avión, la rifa, la compra de los cachitos. Hagamos historia, utiliza esta frase tan conocida ya. Y por el bien de todos, primero los pobres, por ejemplo. Eh, entonces, digamos, está reviviendo algunas, frases que le Es que ayudaron. yo diría que la está reviviendo si alguna vez las dejó de usar, ¿no? O sea, la verdad es que el presidente es una persona que sabe muy bien mantenerse en su mensaje, lo ha hecho por 20 años, digo, no es revivir, es continuidad y apegarse a una estrategia de comunicación y a una estrategia de mensaje, que quizás algunas personas que estamos muy, digamos, clavados en la política y que lo vemos a diario nos pueden llegar a cansar, pero tenemos que entender que la mayoría del país no es así, no todo el país es círculo rojo, círculo verde, por así decirlo. Entonces, para personas que no lo ven diario, es muy importante que sepan que sigue con esa línea de mensajeo, que sepa que sigue con su plataforma para el bien de todos, primero los pobres, y que también sigue marcando una diferencia con la oposición. Por ejemplo, creo que fue muy importante la mención de García Luna en los spots, ¿no? Para recalcar la diferenciación en la estrategia de lo que es seguridad. Y son cosas que se está fijando agenda, ¿no? Él está poniendo los temas, no está dejando reaccionar por parte de las críticas que tiene. Ahora sí que está haciendo su informe suyo, pues, con los mensajes que le interesa comunicar. Claro, precisamente en este tema, el presidente, pues, recuerda esta frase que ha tomado en estos últimos días, no más Garcías Lunas, no más Lozoyas, eso lo ha dicho en las mañaneras. Claro. Entonces es un mensaje hacia, ¿a quién podría ser? Yo creo que ese mensaje, bueno, es para marcar una diferencia y también es para hacer reaccionar a la... Yo creo que algo interesante de esta presidencia es que ya se quitaron como esta máscara de la educación política, no de lo políticamente correcto, no,
pero lo de ya ser abiertamente, digamos, diferenciarse abiertamente en comunicación de gobierno de la oposición. Es algo que pasa en todos los países, ¿no? Pasa en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos. Y aquí en México estábamos acostumbrados como a ser muy educados en épocas de informe y en épocas de gobierno con la oposición. Lo que estaba por abajo de la mesa, pues eran otras cosas, pero comunicacionalmente no se mantenían los modos, por así decirlo, ¿no? Y este presidente está cambiando eso y está, pues, cambiando la forma de comunicarse políticamente con la oposición. Claro. De cara a 2021, ¿usted considera que estos mensajes podrían funcionarle, no solo, bueno, no a él como el presidente, sino pues a la línea de Morena? Yo creo que el peso del presidente va a ser importante en el 2021, no tan importante como en el 2018, porque ya hay localidades con su propia problemática local. Si nos fijamos ya, por ejemplo, los gobernadores, todos, pero principalmente los de Morena, ya normalizaron sus números de aprobación o de desaprobación en muchos casos. El efecto AMLO, por ejemplo, ya no los está cubriendo con su opinión pública positiva. Yo creo que al inicio de las campañas sí va a haber, digamos, una burbuja de Morena, pero como progresivamente se vayan desarrollando, se puede desinflar. No del todo, pero lo suficiente para que si una oposición inteligente hace buenas campañas pudiera llegar a lograr algo electoralmente. Claro. Por ejemplo, en uno de sus spots, el presidente asegura que tiene el 70% de la simpatía, el 70% del pueblo lo apoya. ¿Qué opina usted? Yo creo que está refiriendo a una encuesta que sacó el país hace, creo que un mes más o menos, ¿no? No quisiera atarme una fecha. Y si es verdad, esa encuesta. La encuesta más baja que yo he visto es en 55%, todas de encuestadoras de reputación importante, ¿no? Porque hay otras que ni siquiera vale la pena considerar. Pero eso también es un tema, cómo encuestadoras con buenas reputaciones tienen números tan distintos. Pero sí, está ahí entre el 70 y el 55, y esa que es un margen enorme, pero pues escogió la encuesta que más le conviene, que no está fuera de una posibilidad, ¿no? Entonces, la imagen del presidente llegará fuerte a 2021 con toda la agenda que ha marcado y Mira, yo creo que o sea, tomando la encuesta más baja que he visto, que es el 55%, tener un 55% de aprobación en un momento tan crítico para México, estamos viendo dos crisis, una económica y una de salud, la verdad es que está, pues, está muy difícil lo que ha logrado a nivel opinión pública, ¿no? Y tiene una tendencia de crecimiento que yo creo que va a seguir hasta el año que entra, hasta las campañas, dependiendo de posibles coyunturas que pudieran llegar a salir, ¿no? claro. Por ejemplo, ¿usted considera que algunos candidatos, futuros candidatos a las gubernaturas de 2021, la Cámara de Diputados que se renueva, podrían entonces pues apoyarse un poco en la imagen del presidente y del gobierno de la República? No, yo creo que, como digo, por supuesto que va a haber un efecto positivo para los candidatos de Morena y de las alianzas de parte del presidente. El tema es que lo que no nos damos cuenta es que para muchos puestos de elección popular, la campaña es ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, en estados como Guerrero, que Morena tiene una preferencia electoral brutal, de 20 puntos sobre el siguiente, 30 a veces, eh, pues se está definiendo quién va a ser el gobernador ahorita en las campañas internas, ¿no? Ya cuando salga esa persona, muy difícil, en estados como ese, se va a poder lograr otro cambio. En otros estados que están más competidos, como por ejemplo Nuevo León, ahí hace falta mucho para ver si el efecto del presidente los ayuda o no, pero en otros estados, pues sí, va a ser muy importante. O sea, la pura marca Morena vale muchísimo ahorita en muchas partes de la República, ¿no? Ok. Por ejemplo, estábamos platicando hace un momento, Andrés Manuel no está dando cifras
no ha dado datos duros de las becas, suspensiones en estos spots que está lanzando en sus redes. En ese sentido, Yo cre- ok, tiene carta abierta para formular los spots como mejor le parezca. sí, yo creo que él está aprovechando para comunicar, como te digo, sus mensajes y su visión a futuro. Los datos pues se tendrán que entregar en el informe eh, oficial y se discutirán. Ahora también falta, ¿cómo se llama? Pues, un par de días para que acabe la etapa promocional del informe, no es el informe luego un par de días después para lanzar más información. Pero el tema es que desde un punto de vista de comunicación, el dato duro no necesariamente es persuasivo. ¿No? Digo, cuántos informes hemos vivido que dan grandes datos de inversión, de becas, etcétera, y realmente el efecto en la opinión pública es, pues es tranquila o leve, por así decirlo, ¿no? Yo creo que él se está yendo por mensajes más de corte emotivo, de corte político, de corte esperanzador, para lograr un efecto más importante en la opinión pública. Claro, el presidente entonces tiene muy bien definido a quién está enviando estos mensajes. Yo creo que está muy bien pensado el informe para los propósitos que el presidente quiere, ¿no? Y los datos, pues los está dando diario por la tarde en todas las mañaneras, en las vespertinas, en la segunda parte de la vespertina, en todo, ¿no? Entonces yo creo que ya los datos se han dado, quizás están hasta gastados, y lo que está intentando hacer es levantar, digamos, el humor social del país a través de mensajes de esperanza y de visión a futuro. Precisamente, en este sentido, ¿usted cree que algún personaje adversario, como él los llama, pueda denunciar alguna promoción de su imagen? Yo creo, digo, hasta donde tengo entendido, lo que está haciendo es perfectamente legal y como parte de esa etapa de promoción del informe, donde él puede promover su imagen un par de días antes y un par de días después del informe oficial. Fuera de eso, el contenido de esos mensajes no está regulado. Digo, tradicionalmente se utilizan datos, él está queriendo dar otro enfoque al informe. Lo que sí hay son muchas quejas de la oposición, pero yo creo que esa es parte de la estrategia que se concibió, ¿no? O sea, generar justamente esa reacción a los spots eh, a la medida que lo están teniendo diferentes personas. Claro. Por ejemplo, en uno de los spots habla sobre el Papa Francisco, lo cita Sí. sobre el comunismo. Ese spot se me hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que es la primera vez que yo veo que en un spot nacional un presidente o a lo mejor hasta un político se refiere abiertamente a la religión. Sin embargo, pues todos los partidos han tenido relaciones importantes con la Iglesia Católica, ¿no? Lo vemos en reportajes de comidas con obispos y con arzobispos y ese tipo de cosas. Y yo creo que lo que está haciendo ahí el presidente es que está segmentando mensajes para diferentes personas, ¿no? Yo creo que él sabe que hay un grupo importante de personas afines a la religión que lo están viendo y su mensaje para ellos, como tiene otro mensaje que es dirigido más hacia las personas en situación de pobreza. O sea, más que un tema ideológico de él, creo que es un mensaje segmentado para cierta parte de la población que se va a sentir visibilizada y reconocida por el mensaje del presidente, ¿no? Claro. En en el último mensaje que difundió hace unos minutos, habla sobre esta crisis, como bien lo comentaba hace un momento, le tocó a este gobierno la crisis financiera, económica, mejor dicho, y sanitaria. Él dice, le tocó al mejor gobierno, Él dice que que le ha tocado al mejor gobierno sí, enfrentar esta. ese también, como él digo, yo creo que es reiterar su posición, que es el mensaje que lleva años diciendo que él se va justamente a preocupar primero por los pobres, el que no se han dado, o sea, que se ha invertido y han dado préstamos a los pobres y no a las grandes empresas, etcétera. Está como recalcando esas promesas de campaña, esos mensajes políticos, para que la gente lo vea trabajando en lo que les dijo que iba a estar
trabajando, ¿no? Que obviamente está generando un rechazo importante, pero por la gente que ya lo rechazaba previamente, ¿no? Entonces yo creo que está cuidando mucho su mensaje político como siempre lo ha hecho y volviendo a conectar él personalmente con público. Si te fijas en todos sus mensajes, pues es él. No hay como estas producciones que veíamos en pasado con puentes construyéndose y algo así. Está aprovechando para hacer un informe mucho más personal para volver a conectar emotivamente con su público. Mucha de la opinión pública que apoya al presidente están muy invertidas en él emocionalmente, ¿no? Son personas que desde hace 20 años lo siguen y lo apoyan y han votado por él, y otros tantos que se han unido en el camino. Entonces, para ellos es muy importante sentir que tiene una relación estrecha, íntima, con el presidente, y son un tipo de acciones que vuelve a conectar con esa audiencia y las que se van juntando, ¿no? A diferencia de los spots del año pasado, en que era precisamente algo más tipo, no sé, los gobiernos anteriores, en donde se daban datos, en Sí, estos hay diferencia. ¿Los ve? hay diferencia y es porque el momento, ni siquiera político, digo histórico, es muy diferente, ¿no? Yo creo que en una época tan difícil es mucho más conveniente comunicar a futuro que ya se está saliendo de una época difícil que enfocarse en el aspecto negativo, ¿no? Yo creo que sería una regla para cualquier eh, líder empresarial del país, etcétera, o sea, poner una meta futuro, enseñarle a la gente que hay una luz al final del túnel y que no vamos a estar atorados aquí por demasiado tiempo. Claro. Le ha tocado entonces sí al gobierno una etapa muy dura. A todos, pero sí. Claro. Pues aprovechando un momento, quisiera preguntarle sobre este bloqueo, digamos, esta sanción que puso la Secretaría de la Función Pública a la revista Nexos. ¿Usted considera que hubo censura? ¿Cuál es su postura? Mira, yo soy muy agradecido con la revista Nexos. A mí me parece que, aunque pudo haber una irregularidad ahí, creo que el castigo excede por muchísimo lo que pudo haber sido por parte de la revista, ¿no? Ahora también creo que es importante que la revista reconozca lo que hizo de manera errada y que no se traduzca un tema legal y hasta burocrático en un tema de censura en medios de comunicación, ¿no? Que la libertad de expresión es lo más apreciado que tenemos en este país y hay que defenderla con todo, aunque a veces no nos gusta lo que dice la gente. Claro, el presidente ha sido señalado por adversarios, principalmente el expresidente Felipe Calderón, sobre algún tipo de autoritarismo, de censura. Eh, ¿Qué opina? Yo creo que la lucha entre gobierno y medios es algo constante, ¿no? Creo que han habido casos en todos los sexenios uh, recientes y pasados, y que es algo que trasciende líneas políticas y que todos tenemos que estar muy atentos para ver lo que está pasando, ¿no? Como Felipe Calderón cometió errores, como ahorita se están enseñando errores a la actual administración, que esperemos actúe de acuerdo a lo que la gente le está pidiendo y que se cuide la libertad de expresión. Claro, muchas gracias. Le Gracias a ustedes. agradezco. Muchas gracias por su tiempo. Y pues desde aquí le mandamos un saludo todo el equipo de Político.mx. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Hasta A usted, luego. hasta luego.